Uniendo territorios. Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Preocupados sería una posible palabra, incertidumbre sería la otra. ¿Cómo podemos leer con mirada universitaria, como nos gusta decir, lo que está ocurriendo hoy con estas propuestas que llegan de dolarizar la economía, de reformar nuestra moneda, con una inflación que, según el INDEC, un 113% de inflación en lo que va del año y se estima que siga creciendo? Son como preguntas muy difíciles de contestar en poco tiempo y en mucho tiempo también, o en un programa entero, pero específicamente yo creo que hay distintas cuestiones para abordar, pero la pregunta directa sobre la dolarización es algo que me parece una de las peores opciones y por distintos motivos. En primer lugar, porque es una pérdida de poder llevar adelante tu política monetaria, que tiene que ver con la decisión de cuánto dinero está circulando, cómo el Banco Central toma decisiones y demás. Todo eso elimina la posibilidad de manejar la tasa de interés, de tener alguna incidencia en el tipo de cambio, y quedas atado directamente a las decisiones que toma otro gobierno, en este caso con una dolarización de la moneda de Estados Unidos, a lo que anuncie la Reserva Federal, ¿no? Son anuncios importantes porque tienen incidencia a nivel internacional en la tasa de interés y demás, pero con un proceso de dolarización es atarte directamente a esa política, que implica una pérdida de capacidad de toma de decisión en temas tan sensibles como son el dinero que está circulando, la tasa de interés, el tipo de cambio y demás. Y por otro lado, nuestro país no está en una condición que le sobran las divisas. Entonces decís, bueno, tengo en el Banco Central una cantidad de divisas, un sector exportador súper dinámico y demás, dolarizo porque tengo una posición positiva. Es un país que tiene un problema para sostener las reservas, para sostener el tipo de cambio, como estamos viendo, más allá de esta semana particular que tiene un impacto directo de la inestabilidad y demás que se genera por el resultado electoral. Y vos, si hoy dolarizás con la reserva que tenés hoy, con el circulante que tenés hoy, ¿qué significa dolarizar? Sacar todos los pesos que tenemos en el bolsillo y transformarlos en dólares. Y quizás el error está en imaginar que lo vas a transformar a 300 pesos, como está hoy el tipo de cambio oficial. Pero nadie sabe cuánto puede llegar a ser ese valor y va a estar muy lejos de ese valor que es el que hoy se considera el valor del tipo de cambio oficial. Entonces es un escenario muy preocupante desde el poder adquisitivo, porque se va a caer el poder adquisitivo, desde la política monetaria, porque perdés posibilidad de hacer política monetaria, desde una cuestión de soberanía, si querés, porque te estás autoindicando de que vas a depender de las decisiones de otro gobierno, por lo menos en política monetaria, y te quita posibilidad también de hacer política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política que vos hacés para decir, bueno, aumento o bajo los impuestos, dependiendo sea tu recaudación y el gasto público. Cuando vos no tenés posibilidad de hacer política monetaria, también se te reduce la política fiscal. O sea que es una forma de achicamiento del Estado, de generar un ajuste brutal en muy corto tiempo y que te quita mucha discrecionalidad en el resto de las políticas económicas que puedes llegar a hacer. Silvina, esta situación no es la primera vez, o al menos estas ideas no es la primera vez que ocurren en nuestro país y ya sabemos que no funcionaron. No, y a la prueba me parece muy bien tu apreciación, Eli, porque nunca tuvimos un proceso de dolarización, sí tuvimos lo que se llamó el ancla nominal, que es la convertibilidad, y cómo terminó la convertibilidad en las consecuencias económicas y sociales que tuvo, ¿no? ¿Por qué crees que un candidato, por qué crees que a esta altura todavía se siguen promoviendo este tipo de políticas o ideas? ¿Por qué se cae otra vez acá? Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la preocupación y que nos afecta en lo cotidiano y cada uno en su cuestión económica, la inflación, y la idea de que este tipo de medidas va a resolver la inflación. Que ponerle que por un tiempo o en el corto plazo, como fue el comienzo de la convertibilidad, trajo un alivio, ¿no? En la estabilidad cambiaria y en relación a los precios. Entonces hay como una fantasía, creo yo, de que este tipo de situación te resuelve los precios, pero no estamos mirando todas las demás
muchísimas cuestiones y que además, si te resuelve la estabilidad de precios en el corto plazo, te deja hiper vulnerables a los shocks externos. Yo creo que una es esta, mejorando la comunicación y explicando las implicancias que tiene el proceso de dolarización. Por esta fantasía que se instaló o esta idea de que vas a pasar a ganar $1.000 y no sabemos realmente cómo va a ser el tipo de cambio y cuál va a ser el poder adquisitivo real. Después vos me decís, y esto ya sí quizás es una apreciación personal, no van a venir tal banda o no sé qué, si vos me decís que tenés una restricción externa, que es la situación que tiene la Argentina y tenés que elegir entre la compra de insumos para medicamentos o que durante determinado tiempo no tengas concierto, es una decisión social también. Y que tenés que priorizar la capacidad de adquisitiva que tenés con productos del exterior, ¿dónde lo priorizás? Claro. Y después reconocer también que cuando hablamos del gasto público, no es el salario del empleado público que se toma, ¿no?, como muletilla para atacar determinado sector. Es también el gasto en educación pública, en las universidades, en escuelas, en acceso a salud, un montón de elementos que también son gasto público. Porque parecería ser que el gasto público es el salario de determinado sector nada más, que tampoco está mal, porque cumple un servicio. Quitémoslos del salario, pensemos cuáles son otros componentes del gasto. Y bueno, también son todos esos. La presidenta de CONICET, Ana Franchi, decía que el año pasado la tercera exportación de Argentina fue de economía del conocimiento, 7.000 millones de dólares. Y todo eso es inversión, no gasto, inversión del Estado, en formar capacidades en determinados sectores, que en la contabilidad nacional aparece como gasto, pero mirá cómo después te genera otro beneficio. ¿Cómo cerramos este espacio? ¿Con qué nos quedamos? Yo me quedo con la idea de seguir pensando estas cuestiones y de reflexionar sobre lo que implican determinadas medidas o determinadas cuestiones en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y después cómo se traduce eso en tu elección electoral, por decirlo, ¿no? Pero, y me quedo a disposición para que sigamos conversando, sigamos grabando, escuchando cuestiones y poder discutir estos elementos, porque quizás hay personas que no saben el ajuste que implica la dolarización, o que sí y piensan que ese es el camino, pero tener claro qué se vota cuando se vota cada una de estas opciones. Radio UNTDF, haciendo comunidad.